Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el tema de los gobiernos de las Fuerzas Armadas. Seguiremos hablando acerca del aspecto económico. ¿De quién? A ver, fíjense la imagen, ese rostro, ¿de quién es? De Velasco, ¿cierto? Entonces, hoy día nos vamos a centrar solo en el aspecto económico y el fin de esta primera fase, de este gobierno de primera fase. En el aspecto económico vamos a hablar acerca de la reforma pesquera, la industrial, la minera y la famosa reforma agraria. Voy a explicar entonces un poco el contexto de cómo se encontraba la economía durante el gobierno de Velasco. La economía peruana, en este caso hasta este momento, se había devuelto, como ya hemos visto, sobre la base de las exportaciones de las materias primas, como el petróleo, el azúcar, el cobre. Eso ya era siempre, ¿no? Exportábamos lo que viene a ser cobre y harina de pescado, y en muchos casos manejados por compañías extranjeras. El desarrollo industrial de nuestro país era débil y nuestra producción de bienes no cubría las necesidades del mercado interior, por lo que el Perú tenía que importar bienes para cubrir la demanda. La situación tendía a agravarse, considerando el aumento progresivo de la población. Estas condiciones llevaron al gobierno militar a concentrarse sobre todo en un proceso de acumulación de bienes, nacionalizando las principales actividades productivas y la comercialización de las exportaciones peruanas. De esta forma, el excedente acumulado permitía realizar inversiones públicas reproductivas y se obtendrían las divisas necesarias para poder abastecer nuestro sector industrial. Según el historiador Ricardo Portocarrero, este prometedor modelo económico mostró su debilidad en tres aspectos. Tuvo varios, pero cuatro son importantes. Hubo demasiadas nacionalizaciones. En este caso, no produjeron el efecto esperado y algunas de ellas más bien ocasionaron un fuerte desembolso de divisas. Además, las comercializaciones de minerales, pesca y productos agrícolas en manos del Estado no dejó los márgenes de utilidades que había alcanzado antes de la exportación. La política de sustitución de importaciones aplicada por el Estado consumía muchas divisas que eran puestos por el Estado al alcance de esta industria nacional. Siguiente tenemos la necesidad del régimen de contar con el apoyo social. Lo llevó a subsidiar los productos de primera necesidad urbana, que trajo como consecuencias negativas para el presupuesto fiscal y la producción agrícola. En conclusión, el modelo económico aplicado durante este régimen suponía un crecimiento de gastos públicos y un consumo ascendente de divisas, lo que agravó al reducirse la presión tributaria sobre el capital. Para solucionar estos problemas se contrajeron préstamos, lo que condujo al llamado endeudamiento público, ¿no? Tuvo en un principio Velasco buenas ideas, pero creo que no había evaluado cómo iba a afectar en cuanto nuestra economía. Entonces vamos a hablar acerca de cada una de las reformas implementadas por Velasco. La reforma agraria. La reforma agraria era una antigua demanda de varios sectores ante el hecho de la llamada desigualdad al momento de distribuir las tierras en el país y sobre todo la situación aguda que se daba en la miseria en el campo. Por eso durante su gobierno Velasco va a proponer en este caso eliminar el latifundio y minifundio. Una pequeña minoría, muchas veces rentistas, poseía la mayor parte de las tierras cultivables. La ley de la reforma agraria del año de 1969 contemplaba no solo la expropiación de los latifundios tradicionales de las sierras, tan enormes como también poco productivas, sino asimismo las capitalistas plantaciones que también existían en este caso en la costa. Es por eso que el 24 de junio de 1969, con motivo del Día del Indio, que fue creado el gobierno de Leguía, el gobierno militar decreta la ley de la reforma
agraria. Los campesinos van a recibir las tierras, aunque no eran necesariamente manejados por ellos, sino por algunos grupos de tecnócratas o incluso algunos militares activos o retirados. Más tarde se va a crear el sistema llamado sistema colectivo de tenencias, como por ejemplo la sociedad agraria de intereses sociales llamado SAIS, que trabajaba en la sierra, y las llamadas CAPS, que son las cooperativas agrarias de producción social. Y además se va a establecer, y lo va a cambiar de nombre, Velasco, el 24 de junio se celebra el Día del Campesino. No lo cambio porque no consideraba adecuado el nombre de indio para aquellas personas, ¿no? Y a partir del 24 y hasta la actualidad celebramos esa fecha como el Día del Campesino. Ahora hablaremos acerca de la llamada reforma pesquera y la reforma industrial. Esta reforma pesquera fue aplicada en el año de 1973, no te vayas a olvidar, 1973. ¿En qué consistió? Pues a pesar de que las exportaciones de harina de pescado era la principal fuente de ingreso, ya que el Perú en este caso era el mayor exportador mundial, el sector pesquero se encontraba sumido en una profunda crisis. Esto se debió al descontrol en el crecimiento de las empresas privadas, el abuso de la explotación de la anchoveta y las deudas con el Estado. Pero por eso, debido a ese motivo, se crea la llamada Pesca Perú, que estableció el monopolio estatal de las industrias de harina y aceite de pescado, ¿no? Como está aquí en nuestra imagen, Pesca Perú se crea con el fin de controlar las exportaciones. ¿De qué? De nuestra harina de pescado y el aceite de pescado, que recuerden que era el más cotizado y nosotros éramos el mayor productor a nivel mundial. Tenemos también la llamada reforma, en este caso la reforma industrial. Esta reforma industrial promulga desde el gobierno de Velasco una ley en esta reforma, ¿no? De la reforma industrial en el año de 1970. El gobierno dictó la ley de las industrias que introdujo cambios importantes en este sector. El Estado asume el control de las industrias básicas, siderúrgicas, químicas, metalúrgicas y las de cemento, y supervisa lo que viene a ser el funcionamiento de las industrias privadas. Se impulsó la participación de los trabajadores a través de ¿dónde? A través de comunidades industriales. O sea, ¿qué quiere decir? En estas comunidades industriales el trabajador podía participar, podía debatir en cuanto a la administración, de cómo se está realizando la administración en las empresas. Y además además ellos, en estas comunidades industriales, los trabajadores van a percibir un porcentaje de las ganancias de estas industrias. Y tenemos lo que viene a ser la industrialización por sustitutos de importación. Pues ¿en qué consiste? O también llamado EASY, ¿no? Y eso significa EASY, es una teoría económica que sostiene que un país, para lograr su desarrollo, debe transformar la materia prima que posee en lugar de exportarla. Es decir, según esta corriente de pensamiento, el Estado debe alentar la fabricación local de bienes de primer orden que lleguen al consumidor final. El objetivo del modelo ISIS es sobre todo que el Estado, que la nación, dependa menos de la comercialización de sus recursos naturales. Con este fin, el gobierno reduce sus impuestos y otorga financiamiento a actividades que agregan mayor valor a los bienes primarios. Nos referimos, por ejemplo, al sector textil, que recuerden que en Perú desarrolla lo que es el sector textil. Eso vendría a ser, jóvenes, con respecto a al ISI. En esta diapositiva, jóvenes, vamos a hablar acerca de la estatización de empresas y la reforma minera. Esta reforma minera, vamos a empezar con la llamada reforma minera, fue promulgada en el año de 1969. El Estado va a reemplazar a la que dictó durante el gobierno de Odría. ¿Qué quiere decir? El Estado promulga esta ley de minería que reemplaza a la que fue dada en su momento en el gobierno de Odría.
Mediante esta ley, el Estado participa directamente en la explotación, producción y comercialización de los productos mineros. Además, se establecieron medidas de protección a la pequeña, mediana empresa minera a través del otorgamiento de crédito y asistencia técnica. En el año de 1970 se crea Minero Perú, que es en la parte de abajo, Minero Perú, y además de crear en este caso esta empresa llamada Minero Perú, también se va a empezar a crear, o también se crea, la Minero Perú Comercial, o la MINPECO, que va a encargarse de la explotación directa de los yacimientos mineros de propiedad del Estado y sobre todo de la comercialización y explotación de los minerales respectivamente. Con la creación de estas empresas, el Estado podía disponer de las divisas del sector minero y podía además controlar los costos y las utilidades para evitar una evasión de impuestos, evasión tributaria. Según Ricardo Portocarrero, con excepción de la Cerro de Pasco Company, la Cerro de Pasco Corporation y la Marcona Mining Company, adquiridas por el Estado, las otras empresas mineras siguieron funcionando con normalidad, pues si bien se recordaba, las libertades dadas a las empresas por el Código de Minería de Odría se mantuvo un modelo de explotación dentro de una orientación pública. Además, tenemos que mencionar, durante esta reforma también se crea el Hierro Perú y la Centro Mining Perú, jóvenes que eran manejados por el Estado peruano. Pero aquí quiere lo que he ido explicando, e indica que durante el gobierno, en este caso de Velasco, no todas las empresas fueron estatizadas, solo unos cuantos, debido a que teníamos que respetar, debido a que firmamos un código de minerías ya antes en el gobierno de Odría y se mantuvo ese mismo modelo. Con respecto a la estatización o la famosa nacionalización de las empresas, bueno, aquí el gobierno militar tuvo una fuerte influencia del este caso del estatismo socialismo aplicado en los países de órbita soviética. En el año de 1968 nacionaliza la IPC y en el año siguiente expropió la mayor parte de las empresas de capital extranjero. Muchas de ellas pasaron a manos del Estado. Asimismo, va a nacer, ahí vemos la imagen, Petroperú, a cargo de la explotación y exportación de petróleo. Tenemos también, aquí todavía tenemos también la Centro Mining Perú, que reemplazó a la Cerro de Pasco Mining Company. Tenemos la Sider Perú, que controló la siderúrgica de Chimbote, encargado de producir el acero. También mencionamos a Morabeco, que está encargado de la producción industrial. Enafer, tenemos aquí está Enafer Perú, que administraba los ferrocarriles. Anota, no te vayas a olvidar. Entel Perú, que estaba a cargo de la telefonía y las telecomunicaciones. Hierro Perú, encargado de la producción del hierro en Marcona. Entur Perú, que desarrolla el turismo. Y Electro Perú, que está en este caso en el rubro de la electricidad. El desarrollo del capitalismo de Estado implica un consumo extremo de las divisas, así como la eficiencia de las empresas nacionalistas, mientras que el gobierno de Velasco pudo sostener una economía continua, en este caso una economía que continuaba la expansión. Sin embargo, tenemos que mencionar, en el año de 1974 se hizo presente la crisis económica y estallan las protestas sociales. El Estado trató en su momento de controlar a la población a través de los CINAMOS. Recuerda que los CINAMOS fue creado para evitar revueltas en contra del Estado y para controlar sobre todo la opinión pública. Y por eso es lo que durante su gobierno se va a confiscar una gran cantidad de medios de comunicación. El régimen tuvo que enfrentar una inédita huelga de policías en el año de 1975. Además, como ya sabemos, desde Tacna tenemos a Francisco Morales Bermúdez. En un manifiesto al país anunciaba el relevo institucional. Por ende, ¿qué pasaba con este relevo institucional? Que ahora el cargo o la presidencia iba a estar dirigido por Francisco Morales Bermúdez, ¿cierto? Entonces, en nuestra siguiente fase del gobierno de las Fuerzas Armadas hablaremos de Francisco Morales Bermúdez, conocido como el llamado Tacnazo, En este Tacnazo se pronuncia en contra del gobierno y
a Velasco en este caso destituye, se retira e ingresa ahora el gobierno de militar Morales Bermúdez. Bueno, jóvenes, eso sería todo relacionado al gobierno de Velasco Alvarado. No se olviden repasar su libro y tienen una lectura muy extensa que luego iré preguntando en la tarde. Es acerca de una entrevista realizada el 3 de enero de 1977 al general Velasco Alvarado. Así que lee por favor esa lectura y vamos a comentar en la tarde. No te olvides repasar y estudiar para nuestra evaluación. Nos vemos, cuídense mucho.